El 30 de junio era la fecha límite para que miles de migrantes que llegaron a Sudáfrica de manera irregular abandonaran ese país. El plazo no lo puso el gobierno, sino movimientos de ciudadanos que dicen rechazar la inmigración irregular. A la presión se han sumado saqueos contra hogares y negocios de extranjeros, el control en las calles de quienes no son policías, pidiendo documentos para verificar que sí sean sudafricanos. De lo contrario, pueden golpearlos o hasta matarlos. El temor es tal que miles de malauíes, nigerianos o mozambiqueños, entre otras nacionalidades, han pedido ser repatriados. El gobierno de Sudáfrica estima que han enviado a sus países de origen a más de 25.000 personas y al menos otras 20.000 están en albergues temporales esperando regresar. Les contamos más en este informe. Miles de personas salieron a la calle el martes por toda Sudáfrica para manifestarse contra la migración. Los meses de disturbios se han visto impulsados por su convicción de que los migrantes son la causa del elevado desempleo en el país, así como del aumento de la delincuencia y las drogas. Estamos aquí para hacer llegar nuestras quejas al gobierno y para que sepan que estamos hartos de que no hagan nada al respecto de la cuestión de los inmigrantes ilegales. La tensión es alta porque los sudafricanos han visto cómo quejas similares han desembocado en violencia extrema. Casi 2 décadas antes, en mayo de 2008, una ola de disturbios xenófobos comenzó en Johannesburgo antes de extenderse por todo el país. Los extranjeros, especialmente los procedentes de Zimbabue y Mozambique, fueron el blanco de las críticas y se les culpó de la delincuencia y los problemas económicos. No quiero a esta gente aquí, quiero que vuelvan a su país, porque no tenemos trabajo por culpa de ellos. Murieron 62 personas, entre ellas varios migrantes apuñalados, acuchillados o brutalmente quemados vivos. Decenas de miles de extranjeros huyeron de sus hogares y se apiñaron en centros comunitarios y campamentos improvisados. Me parece que ahora es una cuestión política. Si el gobierno no tiene una respuesta a por qué el desempleo está aumentando tan rápidamente y todo eso, entonces parece que es la tónica habitual de todos los gobiernos. Cuando hay un problema, buscan un chivo expiatorio. El entonces presidente de Sudáfrica calificó los disturbios de una vergüenza humillante para nuestra nación. Pero en los años siguientes apenas hubo cambios socioeconómicos para los sudafricanos pobres y la ira fue creciendo a fuego lento. Hasta que en 2015 se produjo otro repunte de ataques xenófobos que se cobró la vida de al menos 8 personas y volvió a ocurrir en 2019 y en 2022. Hoy en día los migrantes vuelven a ser blanco de ataques y hacen cola por miles para marcharse temiendo por sus vidas. Hay xenofobia en Sudáfrica. ¿Esta persecución a los extranjeros es legado acaso del apartheid? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestras dos invitadas de hoy. Las dos nos acompañan desde Johannesburgo, en Sudáfrica. Está con nosotros Luz Helena Beltrán, abogada, doctora en Derecho de la Universidad de Witwatersrand y asesora senior en Desarrollo Inclusivo y Gobernanza. Y también nos acompaña Lorena Núñez Carrasco, directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Witwatersrand. Bienvenidas a ustedes dos y bienvenidas también todas las personas que nos ven a través de nuestra señal en YouTube o que nos escuchan. Pues también estamos disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Luz Helena, comienzo con usted. ¿Cómo explicar lo que está ocurriendo en parte de Sudáfrica desde antes del 30 de junio, que fue esa fecha límite que, como decía anteriormente, no fue puesta por el gobierno? Pues es que esta es una movilización que tiene muchas raíces, no es una sola explicación. Evidentemente hay un gran descontento social debido claramente a la falta, al abandono que ha hecho el gobierno de sus labores y de su trabajo, especialmente frente a la población más vulnerable en cuestión de pobreza. La clara corrupción y la incapacidad del gobierno de llegar y generar espacios para que la gente tenga trabajo, pues ha generado mucho descontento y además el inalcanzable gobierno ha llevado a las personas a buscar algo que sea alcanzable y ese objeto alcanzable es la población que es más vulnerable que las personas que están ya en vulnerabilidad, que son las personas en condición de pobreza y son los migrantes. Entonces,
pues ahí tenemos una mezcla y esto no es, como decía el reporte, no es la primera vez que se presenta y ha estado ahí siempre bajo la guisa de una protesta social, pero tiene pues un trasfondo muy político y ya se acercan las elecciones municipales donde se debaten las principales ciudades. Entonces, esa movilización no es necesariamente por generación espontánea, sino que tiene por debajo muchas corrientes y muchos intereses. Sí, y también le doy la bienvenida a Lorena Núñez. Lorena, ¿cómo explicar lo que venía ocurriendo en Sudáfrica desde antes del 30 de junio? Luz Helena nos hablaba que no es una única causa y que viene de tiempo atrás, pero ¿qué fue concretamente lo que ocurrió que disparó a estas acciones en contra de las personas que no son sudafricanas, que no son nacidas en Sudáfrica? ¿Y qué pasó para que se disparara esta vez, una vez más? Sí, buenas noches desde Sudáfrica. Muchas gracias por esta invitación. Es cierto que hay una multiplicidad de factores que están influyendo, pero también es importante reconocer que si bien estas expresiones violentas de xenofobia han existido hace bastante tiempo, esta vez están tomando una manifestación diferente. Y yo diría desde el 2022 que ya comienzan a manifestarse de una manera mucho más organizada y con movimientos de ciudadanos sudafricanos que empiezan a tomar en sus manos la implementación de medidas que desde su perspectiva debería haber sido tomadas por el gobierno, como por ejemplo se instalaron fuera de las clínicas de atención primaria un grupo que se autodenomina Operación Dudula o de limpieza, en la traducción. Entonces ellos instalados en la entrada, en los accesos de estas clínicas, comenzaron a pedir documentos y aquella gente que no tenía documento, entonces ellos les retiraban de las clínicas. Y lo mismo hicieron en las escuelas, en fin, buscando, ¿no? Hacer el ejercicio que ellos suponen que el gobierno debería haber hecho en términos de regular esta inmigración y de detectar quienes no están documentados. Y esto, que fue una primera forma de organización, es diferente a lo que habíamos observado antes y comienza a crecer y a tomar dimensiones mayores. Y hay varios partidos políticos que están tomando este discurso xenófobo y tomando entonces el llamado de la acción ciudadana como una forma de levantar sus propios intereses partidarios y ganar adeptos a puertas de las elecciones municipales que se avecinan. Entonces, hay una especie como, claro, una utilización política del descontento, el de buscar un chivo expiatorio de fácil acceso, ¿no? Como se señalaba, y que convoca entonces una cierta unidad en contra de aquel enemigo que se ve el responsable, pero que efectivamente no lo es, ¿no? Es la especie como de distracción rápida para tratar de hallar un culpable a un problema sostenido de desempleo y de insatisfacción ciudadana que ahora, como decía, está tomando una forma más organizada en donde se ve que hay detrás recursos y organizaciones de partidos políticos tratando de movilizar una cierta descontento y ganar de esa manera alguna ascendencia en la perspectiva de las elecciones que se avecinan. Las dos mencionaron las elecciones, esos dos comicios municipales serán en noviembre de este año. Y las dos, usted, Lorena, dice que esta vez son más organizadas esas manifestaciones que antes y hay un claro protagonista, aunque no es el único que ha convocado a manifestaciones en las calles, y es el movimiento March and March, o marchar y marchar quizás se pueda traducir. Luz Helena, quiero preguntarle si este colectivo en particular está vinculado a algún partido político, como ustedes han dicho, y cuál es la postura del movimiento, no sé si frente a las elecciones, pero qué tanta relevancia política puede tener dentro de Sudáfrica.
Pues oficialmente ellos se presentan como no partidistas, pero tienen una clara afinidad con el partido Mkhonto we Sizwe, que es un partido que surgió de una separación del ANC por parte del expresidente Jacob Zuma. Este expresidente y su gobierno ha estado marcado y manchado por escándalos de corrupción, captura del Estado, robos masivos y un enfrentamiento al Estado de Derecho completamente frontal. También entonces estos son partidos que todavía están afines a eso, son de una naturaleza muy populista, pero que tienen una base popular muy fuerte, tanto pues como las áreas tribales, como en las áreas urbanas donde hay mucha pobreza. Usan un discurso muy simple y que llega mucho. Entonces también usan los símbolos y esa simbología de Mkhonto we Sizwe, que era la guerrilla del ANC, donde dice somos la espada, la lanza del pueblo y vamos a luchar. Entonces esto obviamente genera una afinidad, un sentido de pertenencia, un sentido de que estamos todos en el mismo barco y luchando por la misma cuestión. Esto solamente es una cortina para esconder todos los desfalcos y los escándalos pues, que ha habido y el desprecio por la regla del derecho. Entonces, mientras estamos aquí sentados hablando de eso, está el presidente Zuma reuniéndose en India con uno de los implicados en el tema de captura del Estado. Y usted menciona el Congreso Nacional Africano, o por sus siglas en inglés, que es precisamente el partido de Cyril Ramaphosa. Quiero preguntarle a Lorena, volviendo a March and March, porque ellos afirman que sus acciones no son de xenofobia. ¿Usted coincide con este punto o lo que ellos hacen en contra de los extranjeros sí puede catalogarse como actos xenofóbicos? Bueno, se ha hablado también de que en realidad se trata de afrofobia, ¿no? Porque hay tantos extranjeros, sin embargo, de muchos lugares del mundo. Sin embargo, el foco suele ser el migrante africano pobre. Entonces, hacia allí se dirige esta rabia, esta insatisfacción. Diría yo que que esta xenofobia combina la frustración, ¿no? el populismo, la impotencia, en fin. Entonces, sí lo es, pero está canalizada hacia un objetivo en particular y hacia un grupo en particular. Los extranjeros blancos, diría yo, que digamos no se enfrentan en el día a día con estos grupos, no están expuestos a esta violencia. Por lo tanto, no es una xenofobia generalizada, sino más bien dirigida a un grupo particular. Por eso muchos analistas hablan de afrofobia. ¿Y hablaría usted también de racismo o en esta clase de actos no se pueden catalogar de esta manera? Yo no diría que es racismo en sí, ¿no? Pero cuando uno dice afrofobia es como la internalización de esta jerarquía, ¿no? Y del desprecio hacia un cierto grupo racial en el cual miembros de este mismo grupo racial miran con ese desprecio a otros, ¿no? Y los culpan de las causas de sus problemas. Entonces es como complicado en el sentido de que no son categorías claras o uniformes, sino que se van moldeando en la medida de que se encuentra un chivo expiatorio que es a quien es percibido inferior. Y en efecto, esas nacionalidades más perseguidas son Malawi, Nigeria, Ghana, Zimbabue, Mozambique, República Democrática del Congo, entre otras. Quiero preguntarle a Luz Helena
si esto puede estar relacionado o puede ser quizás un legado del apartheid que terminó a mediados de los 90 en el país y que fue precisamente esa división según el grupo racial. Yo pienso que en absoluto, o sea, sí el apartheid ha dejado muchas marcas y cicatrices en la sociedad sudafricana, pero sería muy miope no reconocer que el clamor de este grupo y la movilización de ellos ha sido tan fácil porque es que las solicitudes son legítimas. Lo que la gente en la calle está pidiendo es que el Estado demuestre su autoridad y su soberanía y que en su esfuerzo por ser en su esfuerzo por hacer panafricanismo, colabore para que los países de donde vienen estas personas pues tengan oportunidades para trabajar. Es cierto que hay un gran influjo de migración y esto es porque el Estado sudafricano ha apoyado estados fallidos y ha apoyado estados corruptos y ha apoyado estados africanos que le hacen daño a su propia gente y hacen que tengan que venir hasta acá. Entonces, pues para nadie es un secreto que el gobierno de Zimbabue ha hecho mal, ha maltratado a su sociedad, ha empobrecido a su sociedad, que el gobierno del Congo ha explotado sus recursos naturales y ha maltratado también a la oposición y que el gobierno de Malawi ha sido completamente incapaz de generar riqueza en su país. Y el gobierno de Sudáfrica ha sido afín a esas decisiones por tener como una postura de panafricanismo, cuando el verdadero panafricanismo sería tener una posición crítica y presionar a estos países también desde el punto de vista como de hermandad africana para que realicen una autocrítica más profunda. Entonces, pues lo que pide el movimiento lo está pidiendo de una forma violenta, intimidante, incorrecta, pero no todo lo que piden es completamente ilegítimo. Y en cierto modo, por eso es que esto es algo un poco gris, porque las solicitudes no son ilegítimas, pero la forma en que esto está sucediendo puede llevar a una nueva tragedia. Y más adelante vamos a hablar sobre tragedias anteriores que han ocurrido con actos similares en años previos, como ustedes mismos lo mencionaron. Pero Luz Helena, quiero preguntarle, usted habla de una inacción del gobierno, sin embargo, el ejecutivo de Cyril Ramaphosa se defiende ante estas exigencias por parte de estos manifestantes, diciendo que en los últimos 2 años Sudáfrica ha repatriado a cerca de 100.000 personas, que han detenido a cerca de 500.000 en las fronteras, personas que pretendían cruzar a Sudáfrica de manera irregular y que el gobierno logró impedirlo. ¿No son estas acciones suficientes para demostrar que la política migratoria en Sudáfrica funciona? La gente de Sudáfrica está cansada del postureo. El gobierno de Sudáfrica, la razón por la que la gente en las calles está totalmente exhausta es porque el gobierno de Sudáfrica está en la oscuridad sí mismo. Nosotros aquí estamos sentadas y no sabemos exactamente el número de migrantes que tenemos legales e ilegales, porque nuestro censo es completamente obsoleto. Nuestras ciudades hacen un plan de desarrollo para 5 años y tienen los números completamente incorrectos. Entonces, es esa oscuridad y esa falta de entrega de los derechos más básicos a las personas más pobres lo que hace que sean ellos mismos un blanco fácil para ser convocados, para hacer estos movimientos y generar, el canalizar ese descontento de cierto modo. Y un ejemplo tan fácil es para tapar un hueco en la ciudad de Johannesburgo nos ha tomado 10 años. Si esto es desde un barrio, suburbio, donde hay correos, donde hay corte, donde hay reuniones, pues imagínese lo que le costará a una persona en un township conseguir un derecho básico. Usted habla que son... Es totalmente... Sí. Usted habla que son solicitudes legítimas. Quiero preguntarle a Lorena, ligando con lo que hablábamos anteriormente de otras olas de disturbios en contra de migrantes que han ocurrido en Sudáfrica.
Las del año 2008 dejaron por lo menos 62 muertos. También hubo disturbios en el 2015, en 2019, en 2021. Los de 2021 dejaron por lo menos más de 300 muertos. Y en lo que va de los disturbios de este año 2026, tan solo el gobierno de Mozambique ha reportado que 5 de sus ciudadanos han sido asesinados en medio de estas protestas en Sudáfrica. Si bien las solicitudes pueden ser legítimas, ¿qué pasa entonces con la seguridad de esos africanos que están en Sudáfrica sin ser ciudadanos del país? ¿Quién los puede proteger? Sí, desafortunadamente son las personas más desprotegidas de todas, porque al no tener sus papeles al día, y quiero señalar que esto muchas veces no es ni siquiera responsabilidad de ellos mismos, sino que digamos, de una cierta ineficiencia del departamento que otorga estas visas y de la cantidad de visas que no han sido procesadas. Entonces, esta misma situación de falta de documentación los deja en la vulnerabilidad máxima, porque ellos no se acercarían a la policía, por ejemplo, para pedir protección, o si son víctimas de algún crimen, no van y lo denuncian. Y esto se expresa también en que son fuerza de trabajo desprotegida, precarizada, dispuestos a trabajar por lo mínimo, vivir en condiciones deplorables, ¿no? Tratando de ahorrar. Entonces, claro, no hay una protección y sus propios países, digamos, pueden activar una cierta red de protección en momentos como estos, pero no es algo que esté al alcance de ellos en el día a día. Por lo tanto, digamos, claro, están expuestos a muchas formas de violencia. Y violencia que la viven, quizás estos eventos así, ¿no? Públicos y masivos son una muestra patente, masiva, pero esta forma, esta vulnerabilidad, los migrantes, sobre todo aquellos que están indocumentados, la viven día a día, la viven cada día. Están más expuestos a los robos, etcétera. En Sudáfrica hay un nivel de criminalidad bastante alto, y esto tiene raíces históricas, pero también tiene que ver con un 37% de desempleo, con la desesperanza, ¿no? Eso está ahí. Pero al mismo tiempo, y quiero señalar que también hay un lado solidario, también hay un lado colectivo de humanidad que esperemos que impere, ¿no? Hay muchas voces también de la sociedad civil que están tratando de poner las cosas en perspectiva y llamar a no caer en violencias, digamos, imparables y con consecuencias de muchas vidas. Hay de todo, hay distintas formas, hay distintas expresiones y hay mucha solidaridad también, que yo creo que es importante señalar que existe. Y además de esa solidaridad que usted dice que existe previamente, usted hablaba que los migrantes que entran a Sudáfrica de manera irregular están siendo los chivos expiatorios de descontentos hacia el sistema de gobierno y hacia casos de corrupción que han pasado anteriormente en Sudáfrica. Esa misma expresión, chivos expiatorios, la usó Amnistía Internacional para denunciar la violencia en contra de otros ciudadanos africanos por parte de sudafricanos. Quiero preguntarle, Luz Helena, si son la población más vulnerable, esta clase de migrantes o estos nacionales de otros países africanos, ¿por qué se concentran en ellos? ¿Por qué los culpan del alto nivel de la criminalidad? Ya lo decía también Lorena, del alto nivel del desempleo, donde uno de cada 3 personas de Sudáfrica no tienen un trabajo. ¿Por qué concentran esa ira en contra de un grupo tan vulnerable como los migrantes? Indudablemente sí son, y es porque ellos son el único grupo al que se puede llegar. El ciudadano sudafricano ha perdido toda la confianza en su gobierno. El gobierno que le roba, el gobierno que no le contesta, el gobierno que el funcionario público lo trata mal.
que nombran a personas en cargos cuando ya aún han sido condenados por las mismas conductas que no deben hacer. Acá tenemos un ministro que estuvo en la cárcel y acaban de nombrar a otra ministra que ha sido imputada por delitos de corrupción. Entonces, la falta de confianza del sudafricano en el gobierno, a pesar de que por regla de derecho y la Constitución protege a todas las personas que estén aquí. Si usted está en el piso sudafricano, la Constitución lo protege. Pero esa población tan vulnerable es a la única que la población en situación de pobreza siente que puede llegar y donde puede canalizar todo ese descontento. Y es un descontento que se ha ido acumulando en décadas de decepción, porque en 1994 aquí la gente votó pensando que iba para la patria milagro, que iba a ser una patria arcoíris y que todo iba a mejorar. Y esas pequeñas decepciones se han ido acumulando a diario en el corazón de las personas, pero no han podido poner a los verdaderos culpables a responder porque hay falta de transparencia, hay mala gobernanza, hay falta de contabilidad. Y entonces a quién corro y le castigo, porque no pueden ni siquiera castigar a los partidos en las urnas. Entonces sentir que se está castigando al otro que es culpable de mi mal es algo pues muy humano y esto ha sido evidentemente canalizado organizadamente y por fuerzas más grandes que la mera organización social orgánica hacia una población indefensa, vulnerable y que de verdad no tiene la culpa de los males sociales que hay en Sudáfrica. Y Que esa es otra cosa, tenemos una narrativa que hay un montón de gente, pero no sabemos cuántos, en millones. Entonces, esta gente en la calle dice que hay 25 millones de migrantes ilegales. Unos estudios dicen que hay 2 millones, otros que hay 10, pero no sabemos cuántos exactamente y entonces eso también genera una ansiedad que sale a la calle y pasa lo que pasa. Y aquí quiero agregar otra cifra, teniendo en cuenta lo que usted dice, Luz Helena, que al menos las cifras oficiales del gobierno son bastante opacas. Las de la ONU, hablando concretamente de personas refugiadas y que han solicitado asilo, recordemos que estas dos categorías no implican que sean todos los migrantes, sino que una porción de los migrantes solicita asilo huyendo precisamente de sus países y lo obtienen y se convierten también en refugiados en Sudáfrica, es decir, una porción de los migrantes. Y ONU dice que a pesar de que Sudáfrica es uno de los países más ricos del continente, es uno de los que menor cantidad de refugiados y solicitudes de asilo tiene. Las cifras de la ONU estiman que Sudáfrica tiene 167.000 refugiados y personas que solicitan asilo, en comparación con otros países que son mucho más pobres en comparación con Sudáfrica. Por ejemplo, Uganda tiene 1,8 millones de refugiados, Chad tiene 1,2 millones, Kenia tiene 850.000. Teniendo en cuenta estas cifras, Lorena, que Sudáfrica no es un país que otorgue tanto refugio como otros países del continente, ¿por qué entonces, de nuevo, la población migrante es objeto de esta persecución? Claro. Bueno, en realidad es efectivo que el número de refugiados, de personas que han recibido el estatus de refugiado, es muy pequeño. No tengo la cifra exacta, pero ese estatus no se logra. Hay mucha gente que está pidiendo el asilo y que en el proceso de pedir con suerte se les otorga 6 meses permiso que luego expira y que nuevamente tienen que volver a pedir y que finalmente reciben el orden de irse del país, ¿no? Hay mucha gente que está en esa situación y que luego en esas circunstancias se queda en Sudáfrica sin documentación. Entonces, claro, la categoría de falta de documentación
tiene distintos formatos y distintas causas. Y hay muchos de ellos que ni siquiera alcanzan a mantener u- un, un vínculo con la legalidad de forma tal que no tiene posibilidades de regularizar su migración, o que han perdido todos sus documentos, que no tienen la posibilidad ni siquiera de obtener un documento de identidad o de un pasaporte, en fin. Entonces hay una categoría de migrantes, claro, cuyo número no es, son meras estimaciones, y cuyo estatus de falta de documentación tiene que ver con muchas causas, muchos factores, pero yo diría que además el sistema de asilo es tal que genera indocumentación, digamos. Es tan complicado y es tan adverso que en realidad aquellos que finalmente obtienen el estatus de refugiado son los mínimos. Y en el Sí. proceso de aplicar, de postular, hay muchos obstáculos. Entonces está como, conduce a la falta de documentación. Sí, ahora quiero preguntarles por qué puede venir. Pues esa fecha límite del 30 de junio ya se cumplió. Ese día hubo decenas o cientos de manifestaciones en diferentes partes del país. La policía detuvo a por lo menos 900 personas y hay reportes de que durante las manifestaciones al menos murió una persona. Si bien esa fecha ya se cumplió, hubo manifestaciones en ese momento. Quiero preguntarle primero, Luz Helena, ¿qué puede venir? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ustedes dos explican, que a diferencia de años anteriores, las manifestaciones de esta vez en contra de personas extranjeras están siendo más organizadas que antes. Esto puede tener dos resultados. Podemos estar frente a una gran cacería de brujas y encontrarnos en el Nuevo Salem, donde vamos a ver barbarie muy fea. Y, y claro, es el migrante que está siendo blanco de este descontento, es el migrante que está en la calle, que hace invasión, que quema la calle, los mineros ilegales, que también hacen mucho crimen, que roban el cable. Entonces la gente está tomando este como vigilantismo, y puede suceder que la emoción y la histeria colectiva lleve a, pues, incluso a daños y hacerle daño a otras personas hasta llegar a la muerte. Puede que se canalice en un movimiento político y lleguen al Parlamento y lleguen a las elecciones municipales con esa bandera. Esto ya pasó, o un partido ya llegó con esa bandera y ya hicieron también su operación limpieza. Puede que el gobierno del ANC, que está herido de muerte, aproveche el descontento social para adoptarlo y ofrecerle a la gente algo que los haga sentir satisfechos, y pues que sea acción, y con ello tomen un salvavidas también para sus elecciones municipales donde van perdiendo. Entonces, pues yo pienso que lo ideal sería que se canalice y de pronto algún partido lo adopte, pero si la expresión de la calle continúa calentándose, es indudable que va a ocurrir alguna fricción que va a generar pérdidas. Pues no importa que sean materiales, lo Sí. realmente preocupante es que puede haber pérdidas humanas. Usted dice entonces que puede haber tres caminos: la barbarie, la creación de un nuevo partido político o que reviva el Congreso Nacional Africano. Muy brevemente, Lorena, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? Bueno, es preocupante que una de las líderes de este movimiento, Marchar y Marchar, está llamando a mantener la protesta cada día, cada semana, un día a la semana. Cada No jueves. creo que eso sea sostenible. Pero ya dan indicios entonces de una
de que esto se va a prolongar con distintas manifestaciones, ya sea como una fuerza política, ¿no es cierto? O como una protesta recurrente, o como acciones ciudadanas que buscan amedrentar, que buscan perjudicar a los migrantes y a sus negocios, por ejemplo. Se les ve como competidores desleales porque no pagan impuestos, en fin. Entonces, yo creo que a diferencia de los años anteriores, hay se ve que esto se va a mantener en el tiempo con cualquiera de esas posibilidades. Eh, Sí. y, y yo creo que si hay un lado positivo, y es terrible lo que está pasando, pero si es que lo que hay es esta llamada atención al descontento de la ciudadanía, entonces, si bien no me parece que haya que utilizar desde luego a los migrantes como chivos expiatorios, hay un descontento y los gobiernos tienen que tomar Lorena, eso, la quizás tomarlo interrumpo. desde otro ángulo. La interrumpo porque nos quedamos sin tiempo. Esa líder que usted menciona es Jacinta Engobese, que ha dicho que se convocarán a manifestaciones cada jueves hasta que el gobierno cumpla sus demandas, que incluyen, por ejemplo, la deportación masiva. Sin embargo, nos quedamos sin tiempo. Luz Helena Beltrán y Lorena Núñez, gracias por participar en el debate. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón y la productora de invitados Melisa San Miguel. A ustedes los invito a que consulten más en france24.com y también en nuestras redes sociales.